noches, amada familia. Qué gusto estar juntos un miércoles más en la presencia de nuestro Padre, y sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando estamos con Él somos transformados, más aún cuando recibimos sus enseñanzas y ponemos por obra, tenemos una vida abundante, diferente y de plenitud. Mantengamos abierto nuestro corazón para seguir recibiendo sus enseñanzas que nos hacen cada día mejores, y de esa manera glorificarle con nuestros hechos. Quiero darles la bienvenida a todos y anhelo que Dios siga operando en sus vidas, llenándoles de su amor, protegiéndoles de todo mal, proveyendo para cada una de sus necesidades y tengan una vida bendecida. De igual manera quiero darles la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez y, como siempre les digo, que sea el inicio de una nueva vida. El domingo mencionamos que uno de los graves problemas que enfrenta la humanidad en general son las deudas. Enfatizábamos que lamentablemente se encuentran en esa condición personas que asisten a las congregaciones, que conocen la palabra. Sin embargo, existe un alto porcentaje que mantienen deudas, y hay otro problema que se puede evidenciar, que es la pobreza. Y decíamos además que muchas personas piensan que al recibir al Señor cambia toda su vida. Sabemos que es el inicio de una nueva vida, pero es necesario que además se deje de obrar de la misma manera del pasado y especialmente del mundo, y que aparezca el nuevo hombre que concibe la palabra para vivir en sus principios. Y desde luego algo fundamental es que sea renovada en su manera de pensar y tener la mentalidad de Cristo, de tal manera que pensemos y actuemos en base a su palabra. Decíamos además que es muy notorio ver cómo personas salvas siguen viviendo en deudas, en pobreza, alcanzados en todo, viviendo como el mundo, teniendo una vida de limitaciones, y es debido a que no obedecemos la palabra, ni vivimos como Dios quiere y seguimos haciendo nuestra voluntad. Todas las cosas de nuestra manera, entonces, ¿qué más podemos esperar? Por eso en esta noche vamos a hablar sobre la pobreza. Antes de exponer las causas que llevan a las personas a la pobreza, basados como siempre en la Biblia, vamos a poner los principios bíblicos que debemos tener presente para ver siempre cuál es la voluntad y anhelo de Dios. Deuteronomio 15:11 en la Biblia de las Américas dice: porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. En Mateo 26:11 en la Biblia de las Américas dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En base a estos versículos debemos concebir lo que señala la palabra. Por una parte, Dios dice que los pobres no faltarán en los diferentes lugares de esta tierra. Y Jesús les dice a los discípulos que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero precisemos, no dice que ellos, es decir, los discípulos, son pobres. Pero sí debemos compartir y dar lo mejor a los necesitados. Lo siguiente que debemos tener presente es que no es la voluntad de Dios que una persona se mantenga en esa condición de pobreza, sino que puede salir precisamente haciendo lo que Dios manda en su palabra y por medio de la renovación de la mente. Veamos la primera parte de Primera de Samuel 2:8 en la Reina Valera. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El Salmo 107:41 en la Reina Valera dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. El Salmo 113:7 y 8 en la Reina Valera dice: él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. No solo eso, sino que dice en su palabra que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 en la Nueva Biblia Viva. Dice: ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Creo que es más que suficiente ver en estas verdades el anhelo de Dios, que salgamos de esa condición para, por su gracia y amor, tener una nueva posición. Y para abundar, no solamente que Jesucristo quiere darnos la vida eterna cuando lo reconocemos y la recibimos como Señor. Sí, eso es para vivir en el cielo, pero aquí en la tierra quiere darnos y que tengamos una vida abundante. Y esto es lo que debemos de experimentar cada uno de nosotros que somos sus hijos. Quiero hacer una aclaración: nuestro enfoque es bíblico. Esto es que el anhelo de Dios es que prosperemos en todo y no solamente enfocarse en la parte material y el dinero. Otro fundamento que debemos tener presente es precisamente que uno de los propósitos de la venida del Señor Jesús es para anunciar las buenas nuevas a los pobres.
Veamos la primera parte de Lucas 4:8 en la Biblia de las Américas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Por qué anunciarles el Evangelio? Porque la solución a la pobreza no está en el dinero, sino en su palabra, que es espíritu, es vida y poder. Y si nosotros procedemos conforme a su palabra, nos irá bien y prosperaremos en todo. De otra parte, nosotros tenemos un Dios y Padre que no hace acepción de personas, como dice Romanos 2:11 en la Reina Valera, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces todos tenemos las mismas posibilidades y formas de vivir por este principio, y quienes determinamos nuestra condición somos nosotros mismos, principalmente por nuestra manera de pensar y obviamente de vivir, ya que como sabemos la palabra dice que así como pensamos, así vivimos. Entonces, si tenemos la mentalidad de Cristo, no vamos a dar cabida a pensamientos de imposibilidad, ya que está escrito que todo es posible para Dios y para el que cree. Y por tanto, como ya señalamos, la voluntad de Dios es sacarnos de esa manera de vivir, alcanzados en todo, para vivir, como dice Eclesiastés 5:19 en la Biblia de las Américas. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Ahora, para ejemplificar cómo muchas personas determinan su condición, voy a mostrar la manera como se concebía a Gedeón. Esto podemos ver en Jueces capítulo 6, versos 14 y 15 en la Biblia de las Américas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Como vemos, esta es la manera de pensar de muchas personas que han sido llamadas por Dios para un propósito determinado. Sin embargo, no han cambiado de mentalidad y se dejan llevar por la forma de pensar y de vivir de la familia. ¿Se ha escuchado lo que dicen generalmente? Pobre nacido y pobre de morir. Este es el pensamiento de personas del mundo, pero no es para un hijo de Dios. Quiero enfatizar que una de las primeras cosas que debemos cambiar es nuestra mentalidad para salir de la pobreza y vivir conforme a la palabra de Dios. Por otra parte, es evidente que toda situación crítica, calamitosa por la que pasamos es por una causa, y de acuerdo a la palabra todo tiene una causa y por lo que sucede. Entonces, cada uno de nosotros debemos determinar las causas por las que nos encontramos en esa situación que estamos atravesando para atacar a la raíz y operar con la guía de Dios, y tendremos sin duda una nueva condición de vida. Veamos Proverbios 26, versículo 2 en la Reina Valera. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bajo esta premisa es evidente que Dios no asigna la pobreza o la riqueza a cada persona. Esto depende de cada una de ellas en base a su manera de actuar, proceder y de pensar. Ahora, conforme a la palabra, vamos a puntualizar algunas causas que llevan a la pobreza. Y cuando se da cuenta por qué está en esa condición, lo sabio es tomar la palabra de Dios para aplicar a cada situación y vivir a la manera de Dios. Comencemos en Proverbios 10:4 de la Biblia de las Américas. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Sobre esta base, una persona puede vivir en pobreza a pesar que esté trabajando o que está trabajando, pero porque lo hace de forma negligente. Esto es, que descuida y omite el cumplimiento de su obligación, y especialmente cumplir con respecto a lo que dice la palabra, y desde luego de las responsabilidades de su trabajo, ya que lo hace incorrectamente, inadecuadamente e insuficientemente. Esto pone en riesgo su vida y su entorno, porque trae consigo problemas después de realizarlo. En cambio, la mano del diligente tiende a la abundancia. La diferencia está en que el negligente sabe cómo se hace y no lo hace. Y cuando lo hace, no pone todo de sí para hacerlo de la mejor manera. En cambio, el que es diligente sabe cómo se hace y lo hace con cuidado, bien y prontamente. Es decir, es eficaz y eficiente. Por tanto, una de las causas de la pobreza es la negligencia. Vayamos a Proverbios 24, versículos 30 al 34 en la Biblia de las Américas. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir,
un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Proverbios 19:15, la Biblia de las Américas dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Proverbios 21:25, en la misma versión dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Como vemos, es demasiado evidente lo que causa la pereza. Esto le lleva a vivir en pobreza. Más aún, el perezoso solo desea, pero sigue viviendo en la misma condición. A pesar de tener tierra, le deja que se cubra de maleza y que lo que tiene se destruya. Nos damos cuenta que la pobreza llega también como consecuencia de no hacer nada, no trabajar ni producir, por dejarse llevar por la pereza. Solo les gusta descansar y no hacer nada, son flojos para el trabajo. Veamos otra causa similar a la anterior, que es la vagancia, es decir, estar de ocioso, sin trabajo y yendo de un lugar a otro. Sin duda vivirá en pobreza. Veamos Proverbios 28:19 en la Reina Valera. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Una persona que vive en esa condición de ocio produce para cubrir sus propias necesidades. Y cuando hay oportunidades de trabajo, no lo toma porque solo quiere trabajar en lo que él quiere. Además, quiere solo consumir sin generar nada. Otra de las causas que se debe destacar es la que se encuentra en Proverbios 13:18 en la Reina Valera. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. En la Biblia de las Américas dice: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Como vemos, una causa de la pobreza y que se llega hasta la vergüenza es cuando no apreciamos, valoramos la instrucción, el consejo especialmente de la palabra de Dios. Lo peor que puede hacer una persona es desvalorizar la palabra, quitarle el valor que tiene. Los hijos de Dios debemos amar su palabra, más aún sabemos quién es la palabra, Jesucristo mismo. Por tanto, amémosle, ya que es lo más grande que tenemos. Solo los necios desprecian la instrucción y la sabiduría de Dios. Una vez más, recordemos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 en la Biblia de las Américas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, si tomamos su enseñanza, su instrucción y lo aplicamos, vamos a hacer todo a su manera. Y menciona que esa persona va a hacer todo lo mejor y estará equipado para toda buena obra. Además, podemos también recibir consejo oportuno de una persona que es utilizada por Dios, que camina en el temor de Él. Como vimos el domingo, cuando la mujer viuda fue al profeta para contarle su situación, recibió la guía sobre lo que tenía que hacer para salir de las deudas y vivir con sus hijos. Leamos Proverbios 11:14 en la Biblia de las Américas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y Proverbios 15:22 en la Nueva Biblia Viva dice: la falta de consejo frustra los planes, la abundancia de consejo los prospera. Cuando usted recibe el consejo y la dirección de Dios, obra en consecuencia y saldrá de cualquier condición, porque Dios es especialista para sacarnos de cualquier crisis, problema y condición. Mencionemos otra causa de la pobreza. Proverbios 28:22, Reina Valera. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. La avaricia es un deseo desordenado por acumular cosas y tener posesiones con motivos incorrectos. Y esto pronto le trae consecuencias. Y aparentemente puede tener todo, pero por ese deseo desordenado se queda sin nada. Y como sabemos, el avaro ama tanto el dinero, y dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, en vez de estar bien, va a estar mal. Lo mismo sucede con las personas egoístas. Proverbios 11:24 en la Reina Valera dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Como sabemos, hay una ley que es para todos, que es la siembra y la cosecha. Entonces, mientras más siembra, más cosecha tendrá. Pero si no siembra y retiene todo, de seguro que va a ir a la pobreza. Hay muchas causas más por las que una persona puede vivir en pobreza. Solamente vamos a mencionar una más, que está en Proverbios 21:5 en la Reina Valera. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia,
mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. En la Biblia de las Américas dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Y hablamos respecto a las personas diligentes, y una vez más nos dice que ellos tienden a la abundancia, pero cuando una persona se apresura y quiere hacer todas las cosas alocadamente, esto implica, sin que tenga planes, proyectos, metas, y solamente quiere saciar sus gustos y aún sus caprichos, de cierto les va a llevar a la pobreza. Necesitamos tener un plan que esté dentro de nuestras posibilidades, como ya hemos señalado. Muchas personas malgastan y además proceden sin juicio y criterio y gastan más allá de sus ingresos. Y por eso, como no les alcanza para lo necesario, incurren en préstamos hasta caer en el círculo vicioso que los lleva a trabajar solo para pagar. Y como dijimos, no para mejorar su calidad de vida. Y no solo eso, sino que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo su familia. Obviamente, esto no es lo que quiere Dios para nosotros. De las dos enseñanzas, podemos concluir que vivir endeudado y en pobreza no es el deseo de Dios para nosotros. Debemos tener presente cuál es nuestra fuente y por eso no debemos vivir en estado de supervivencia, ya que Jesucristo vino a nuestras vidas para darnos vida abundante. Y tantas veces hemos mencionado este versículo del Salmo 37-25 en la Biblia de las Américas. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Somos justos y vivimos al amparo del Altísimo, del Dios Todopoderoso, y por tanto nada nos falta, y nuestra descendencia no estará en maldición, sino en bendición. Y por cuanto Jesucristo se llevó en la cruz toda maldición, también está escrito que Dios es nuestro pastor y nada nos falta. Por tanto caminamos libres de deudas y siendo bendición para los demás. A Dios sea la gloria. Antes de finalizar este tiempo de bendición, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón. Usted no está por coincidencia, sino que Dios tiene un propósito con su vida y creemos que este es un día de salvación y reciba el milagro más grande que puede recibir. Por eso le invito a que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice, y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste en la cruz la vida por nosotros, pero sé también que resucitaste y estás vivo. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Queremos decirle que además es ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Y como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solo en Dios, ya que Él nunca le va a fallar ni defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia, vivamos como Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto es en bendición y no en maldición. Seamos obedientes a sus mandamientos y hagamos de corazón, porque es para nuestro beneficio y para el bienestar de nuestras familias y generaciones. Tengamos presente que el reino en el que estamos es de libertad y prosperidad. No vamos a vivir en esclavitud financiera ni en pobreza, sino en bienestar, siendo bendición donde quiera que estemos. Buenas noches.